hablar de Frankenstein. Para ser exactos, esta versión es Víctor Frankenstein. Ajá. Esta película fue estrenada el 27 de noviembre del año 2015, o sea, relativamente, pues es casi 10 años desde su estreno. El director fue Paul McGuigan. Los actores, pues lo vemos en pantalla, a Daniel Radcliffe, que es muy conocido por Harry Potter y por La Dama de Negro, quien en esta película hace el papel de Igor. Ahorita vamos a ir viendo pues el contexto que tiene la película con respecto al libro, que hay una gran diferencia, o sea, ahorita vamos a irlo viendo, pero bueno, vamos, Daniel Radcliffe es uno de los actores, y también está James McAvoy, que es muy conocido por interpretar al Charles Xavier, al profesor Xavier, en los X-Men, sobre todo en los orígenes, en los que anteceden a los Hombres X, que salieron en los años 2000, a principios del 2000. Ajá. Y luego está Jessica Brown. Ella es muy conocida actualmente por la serie de Downton Abbey. Ella es Lorelei, que es la trapecista que muere en el circo donde trabajaba también Daniel Radcliffe. Ahorita vamos a ir desglosando todo esto, ¿no? Y bueno, ahorita como les comentaba, es una película de corte un tanto oscuro, ajá, no tanto porque si comparamos el libro escrito por Mary Shelley con la película Víctor Frankenstein, sí hay algo diametralmente opuesto, Esto es como mucha oscuridad, incluso los personajes llegan a tener un tinte un poco diferente. Y este tinte un poco diferente se da desde el momento de la existencia de Igor. Hay muchas películas en donde aparece esta figura de Igor que realmente en el libro no está como tal. En el libro se llama Henry y es el mejor amigo de Víctor Frankenstein desde su adolescencia, desde su infancia. Ajá, entonces el que se convierte en su cómplice y todo, Henry. Y en esta película no, en esta película cambia hacia Igor. Igor y Víctor se encuentran por casualidad. Un día que Igor estaba trabajando en un circo, él era como el fenómeno del circo, dado que poseía una joroba bastante grande, y en el circo lo trataban muy mal, o sea, sí, lo golpeaban, lo tenían a veces encadenado y cosas así, y lo utilizaban, era como de burla, como de juego, como el payasito del circo, ¿no? Entonces ahí Víctor lo conoce y se empieza a dar esa pequeña complicidad entre los dos, en donde Víctor lo ayuda a que salga del circo. Sin embargo, circunstancias van llevándolo a que Víctor practique su ciencia que él trae, su forma de todo esto que ha estudiado, de anatomía, de medicina, de forense, todo esto que ha estado él permeándose, lo utiliza primeramente en Igor. Pero ¿por qué les decía yo que es como su cómplice? Porque Igor precisamente también es un ávido de leer sobre anatomía, sobre todas estas cosas. Entonces, al conocer a Víctor, como que hay una empatía y empiezan ahí como a ser cómplices al grado de que entre ambos crean al monstruo, ¿no? Entonces, ahí es donde aparecen muchos conceptos, ajá, porque Víctor Frankenstein, ahorita vamos a ver el punto de vista de Ale, pero desde mi punto de vista, él, yo traté de verlo o sentirlo como si quisiera ser muy similar a Dios, al darle vida a algo que ya estaba muerto. Ajá. Podríamos hablar de, pues no sé, resucitarlo, ajá, como resucitarlo, pero es ahí donde también entra una cuestión psicológica en cuanto a Víctor, porque Víctor
eh, trae ahí, un sentimiento, porque de niño su mamá muere, entonces muere de escarlatina, que fue muy, muy, muy ocasionada de muchas muertes en esa época. Se ubica la historia en Inglaterra. Entonces, él quiere evitar la muerte de la gente, él no quiere que la gente muera. Por esa razón él empieza a estudiar y a permearse de todo esto de la medicina para evitar la muerte. Y la única forma en que él ve esa posibilidad es pues volviendo a la vida a algo que ya estuvo muerto. Ajá, entonces es una circunstancia ahí medio rara porque él tiene, por un lado, digamos que el dolor de haber perdido a alguien, y él quisiera que nadie, que ninguno de nosotros perdiéramos a un ser querido. Ajá, entonces hasta ahí está esta intención. Yo lo podría decir que él quiso portarse como Dios, porque hasta ahorita lo único que puede hacer ese tipo de cosas, pues es Dios. Ajá, entonces, eh, ahí es donde hay una separación diametral. Sin embargo, cuando él ya tiene a su creación, que es el monstruo, que realmente a nosotros nos dicen Frankenstein, todos ubicamos al monstruo, pero realmente Frankenstein era el doctor, o sea, Víctor Frankenstein. El otro, el monstruo, era su creación. Entonces, él crea algo nuevo porque empieza él a pues recorrer algunos lugares, sobre todo anfiteatros, panteones, en donde consigue partes de seres muertos y los empieza él a enlazar. Y no solo es enlazar por enlazar. En la película no lo menciona tanto, pero en el libro sí. En el libro es tan meticuloso porque él sabe que tiene que ser un ser pues demasiado fuerte. Por eso él empieza a reconstruir cada una de las partes del cuerpo, a enlazar todas las arterias, todos los músculos, a que los órganos funcionen de una manera correcta. En la película no nos mencionan en ciencia cierta cómo está estructurado la creación, pero en el libro de Mary Shelley sí. Ahí nos menciona que tiene dos corazones, que esto lo hace para que él sea mucho más fuerte y capaz de recibir la energía necesaria para volverse animado, para volver otra vez a la vida. Ajá, entonces ahí él empieza a construir toda esta idea en su cabeza. En la película hay una cosa que es así como muy hollywoodesca, y que precisamente, como les comentaba Igor, posee una joroba, y Víctor considera que esa joroba no es algo, digamos que no es parte de su anatomía de Igor, no es tampoco una malformación, sino que, según esto, es un saco de pus que tiene en la espalda, que es lo que le impide a él estar erguido, ¿no? Por eso siempre está, pues, encorvado. Y lo que hacen es con una mega jeringa gigantesca, por eso les digo que es lo hollywoodesco, va y sin avisarle a Igor, llega y pum, le ensarta en la joroba y le empieza a sacar todo ese líquido, ajá, y ya que está, pues ahora sí que sin la bola de pus, le coloca una faja para que se mantenga erguido. Ajá, y todo esto pues, relacionado a esta cuestión de medicina que él ha estado estudiando y que lo empieza a practicar en Igor, ¿no? Ahí es donde Igor se siente como que, digamos que agradecido por lo que está haciendo, y por eso entran en esa complicidad de ayudarse mutuamente. Aquí, en esta parte, ambos ingresan a la universidad a seguir sus estudios,
pero Igor es, pues, ¿cómo le llamamos? Suplanta el nombre de una persona que ya ha muerto, amigo también de Víctor, y se hace pasar por el persona que está muerto para estar estudiando, y ahí conoce a una chica y pues empieza a dar todo esto de que Víctor trae en su cabeza de hacer su creación, y esa creación él quiere que sea superior a todo, ¿no? Y tan es así que llega un momento en donde cuando la creación vuelve a la vida, pues él ya no sabe qué hacer, porque dice, este es un monstruo que no voy a parar. Y ahí se vuelve él en contra de ese monstruo y acaba con su creación. Pero esta película es interesante, les voy a decir por qué. Por la forma en que maneja y se enfoca mucho en el perfil de Víctor, del doctor. A la parte de la creación solo es la parte final realmente, entre la parte pues central en donde empieza a moverse y después se va hacia, digamos, como una guerra entre él y la creación para destruirla, porque se da cuenta que pues no es algo bueno, no es algo que pueda ayudar a que la creación pues reaccione de forma buena, que reaccione de una forma distinta. O sea, él se da cuenta que no esperaba esta reacción. Entonces termina por destruirlo y bla, bla, bla. Esa es la parte interesante, que se enfoca mucho en el perfil de Víctor, porque si vemos otras o comparamos con otras películas, siempre el principal es la creación, ¿no? Entonces, en esta película no es el caso. Sin embargo, ahí viene otra situación. Yo les recomendaría, antes de ver esta película de Víctor Frankenstein o después de haberla visto, leer el libro de Frankenstein, escrito por Mary Shelley. ¿Y esto porque es un libro muy descriptivo, muy detallado, que nos va dando los perfiles psicológicos de cada uno de los implicados, y sobre todo de Víctor y de su creación, porque en el libro su creación sí habla. Y es todo un proceso que va llevando la creación a poder manejar y manifestar sus emociones, porque de hecho él se vuelve como muy emocional al grado de que reacciona a todo lo que pasa a su alrededor, y es ahí donde es cierto, bueno, yo así lo veo, o sea, ahorita que entre Ale, vamos a ver cómo lo percibió él, pero la creación, el monstruo, como lo queramos llamar, es como un niño, es como un bebé, digamos, un bebé inocente que pues no pidió al mundo nacer, porque pues él no pidió que lo crearan en este caso, más bien, esa es la palabra, no pidió ser creado o ser revivido. Y no solo eso, sino que él es tan inocente que va experimentando cada una de las emociones que lo pueden llevar a convertirse en un verdadero monstruo, pero que al final de la historia lo reivindica, cosa que no ocurre en esta película. Ajá. Les voy a platicar un poquito del perfil que maneja Mary Shelley en el libro. Una vez que él es creado, Víctor lo abandona, porque se sorprende de haber creado una cosa tan monstruosa. Ahí no lo describen como un ser muy alto, corpulento, que gedía, o sea, que apestaba horrible, porque finalmente estaba formado por partes de seres humanos que ya estaban muertos. Tenía su pelo largo, su cara era verdosa, grisácea, verdosa por todo esto que les estoy comentando.
Sus brazos eran muy grandes en proporción al resto de su cuerpo, porque pues, fue él juntando pedacitos de todo, ¿no? Y poseía 2 corazones, por aquello de que la energía tenía que ser muy fuerte para poderle dar vida, entonces tenía que ser los corazones que lo soportaran esa energía eléctrica que era para volverlo a la vida. Cuando él empieza a pues acercarse a los seres humanos, él no habla, no sabe hablar y encuentra ahí una familia que él ve como un modelo y desearía tener una familia como ellos, pero él se veía en el agua, en los riachuelos y veía que era grotesco, que era algo feo. Y la gente cuando llegaba a ver se espantaba, entonces él decía, ¿por qué yo no puedo tener lo que tiene esta familia? Pero él no sabía hablar, entonces él aprende a hablar conforme la familia esta que está, o el observando, hablan. Y no solo eso, hay ahí una muchacha que es enamorada de uno de los integrantes de esta familia que no hablaba el mismo idioma, entonces ellos le empiezan a enseñar y él lo toma como clases porque él está cerca de donde vive esta familia observando y escuchando, entonces él empieza a hablar, a dialogar y a dialogar obviamente primero con él mismo y se da cuenta del amor que existe entre los familiares, entre los integrantes de la familia, y él quisiera, o sea, envidia a esa familia y quisiera presentarse con ellos, pero al momento que lo hace, ellos lo rechazan, obviamente por la fealdad. Entonces él se siente traicionado en ese momento de ver ese rechazo y empieza él a reaccionar de forma visceral, pero esa inocencia que tenía en un principio se empieza a volver vengativo, se empieza a volver algo desatado. Y bueno, ahorita ya le anda por aquí, a ver si a ver, vamos a darle la bienvenida. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Qué tal? Bien, bien. Oye, les estaba comentando un poco de la película, pero que realmente el libro es mucho más descriptivo con todo el proceso de la creación y sobre todo con el perfil de la creación, así como de Víctor. Ahorita les estaba comentando que su creación pues era buena, pero conforme la gente lo iba tratando mal, digamos, en, decepcionando, más bien es la palabra decepcionando, porque él esperaba otro tipo de reacciones, es como él empieza a volverse como vengativo, pero no sé tú cómo lo veas en cuestión del libro con respecto a la película. Ajá. Sí, pues son historias bien diferentes. La verdad es que de entrada creo que el libro es infinitamente mejor que la película. Este, yo recomendaría que vieran primero la película para que empezaran a introducirse en el tema y ya después con el libro pues suplieran todas estas omisiones de la historia y de los detalles de los personajes, porque incluso son diferentes. La película que estamos comentando de Víctor Frankenstein, pero pues es una historia que podemos entenderla así de bote pronto como una historia de terror y que mucha gente la ubica como algo como para que le dé miedo, ¿no? Y realmente tiene muchas aristas por donde se le puede comentar. Eh, si es de terror, por supuesto, tiene algunas cosas, bueno, sobre todo en las películas hollywoodescas de efectos especiales, pues sí, resaltan esa parte.
Y eso es una historia terrorífica, sobre todo para la época en la que se escribió, porque la autora, Mary Shelley, em, pues la publica en 1830 y, si no me equivoco, bueno, más años menos, ella nace en 1897. Entonces, como a los 32 años, fue cuando publica la novela. Y pues en ese entonces, en una sociedad europea, porque ella nace en Londres, Inglaterra, entonces, por supuesto es que se empieza a leer su historia en los círculos literarios o de literatos, ¿no? Europeos. Y pues era una sociedad en ese entonces que, pues que recordemos, estaba saliendo o estaba terminando la etapa que muchos le llaman oscurantista, en donde la fe, sobre todo la religión cristiana en Europa, dominaba hasta el siglo XVII, o por, bueno, no dominaban, sino que regían la vida, ¿no? Regían la vida de la sociedad europea. Y ya en el inicio del siglo XIX, hasta los 1830, que es cuando se publica Frankenstein, pues empieza como a haber un, una revaloración de lo que debería regir al hombre, ¿no? Entonces, después de la Revolución Francesa, la razón humana y el conocimiento, pues empieza a ser como más valorado, o incluso lo principal, o sea, la principal guía para el devenir de la humanidad. Entonces, esta historia, pues al hablar de un ser que se crea de manera artificial, pues es también como una forma de desafiar a Dios. Muchos lo catalogan como un intento de suplir a Dios porque eh, se le da una vida, se le da vida a este monstruo, bueno, a este ser construido de fragmentos de otras personas muertas. Entonces, digamos que el verdadero terror era ese, ¿no? El poder eh, prescindir o el buscar prescindir de Dios para poder tomar la rienda, para que el ser humano pudiera tomar la rienda de cuándo y cómo dar vida humana. Entonces, creo que esa es una parte a discutir porque en, hay un fragmento en la historia del libro en donde el doctor Víctor Frankenstein, que por cierto fue la persona con la que iniciamos esta transmisión, este, el doctor Víctor Frankenstein en la historia lo que busca, y eso lo encontré así como analizando, yo soy así como muy analítico, por eso estoy muy lento para leer, pero porque me regreso constantemente, ¿no? Y el doctor Víctor Frankenstein en la obra, él menciona que lo que busca es terminar con la enfermedad y con el sufrimiento del ser humano, o sea, el sufrimiento ocasionado por la enfermedad y que la muerte de todo ser humano no fuera trágica. Y esto se contrapone porque tiene como una intención noble, ¿no? Que no suframos. Y al mismo tiempo, pues se contrapone a esta idea generalizada cuando conocemos de manera superficial la historia de Frankenstein, de, del, o sea, podemos suponer que el doctor Víctor Frankenstein más bien quiere suplir a Dios, ¿no? No sé si la autora realmente quiso decir eso, pero en la historia realmente, o sea, dentro del personaje del doctor Víctor, lo que quiere no es desafiar a Dios, sino más bien darle al ser humano la oportunidad de morir sin sufrimiento y en vida no enfermarse, ¿no? Es como que algo que a lo mejor ahorita en 2025 es lo que buscamos o lo que busca mucha gente busca en la sociedad moderna, lo que busca es como no sufrir. Entonces son varios puntos que se están tocando aquí en el libro
Y en la película, si tú te acuerdas, realmente no se habla casi nada del monstruo. O sea, el No, monstruo es lo solo que sale les hasta el estaba final. diciendo. El monstruo nada más sale al final y eso cuando despierta, pero no hay nada, no hay ninguna interacción entre él y Víctor. Ajá. Nada más empieza Víctor a ver que el monstruo está un poco loco y decide destruirlo, pero no se da el perfil que tiene en la película, que diga en el libro, porque de hecho en el libro lo hacen ver como un asesino serial, o sea, como cómo se va construyendo él como asesino serial, porque se vuelve en contra de su creador, ajá, porque Ujú. le empieza a decir a Víctor que él quiere una mujer, que le construya una mujer, porque toda la gente lo rechaza, por lo mismo de su fealdad y de que lo empiezan a rechazar y él dice, pues créame a alguien. Y él dice, no, o sea, no te lo voy a hacer porque empieza a pensar qué pasaría si fueran dos monstruos iguales, sé cómo van a empezar a actuar y todo esto. Entonces él decide que no y entonces el monstruo se vuelve como con odio hacia Víctor y empieza a matarle Ujú. todo lo que más quiere. Y ya lo hace desde antes, desde el momento en que Víctor lo abandona, cuando lo ve que está muy feo y que despertó, empieza a destruirle todo lo que más quiere, pues, prácticamente toda su familia se la mata a él. Ajá, los más importantes, a los eslabones más importantes que tiene Víctor con una familia. Entonces lo va destruyendo poco a poco, pero a la vez de que siente ese odio por Víctor, también lo quiere, porque siente que es como un padre para él. Entonces tiene como esa dualidad psicológica. Ujú. Sí, pues la verdad es que yo lo que noté en la historia original es, son dos, son dos monstruos. La primera mitad es como uno muy, o sea, bueno, ¿cómo les digo? O sea, realmente a lo largo de la historia, el monstruo creado por el doctor Víctor, a Víctor Frankenstein, o sea, sí aclaro eso porque normalmente ubicamos a Frankenstein como el monstruo, pero en realidad Frankenstein es el doctor, o sea, es el apellido del doctor, aunque se Ujú. llama Víctor, se apellida Frankenstein. Sí. Y el monstruo realmente no tiene nombre, o sea, se le llama criatura, en el libro se llama criatura constantemente, y monstruo, ¿no? Pero él, pues, sucede algo, pues, sí, hasta cierto punto, pues, muy, un tanto fantasioso, pero creo que era necesario para poder darle impacto a la historia, porque en la primera parte, o más o menos la primera parte del libro, el monstruo empieza a adquirir eh, sentimientos, capacidad de razonamiento, inteligencia, también voluntad, aunque se deja llevar por sus emociones. Empieza a volverse un monstruo culto, porque lee a lo largo Lee mucho. de varios. Sí, porque hay una parte donde se esconde de los aldeanos y empieza a encariñarse con una familia. A lo mejor estamos spoileando mucho el libro, pero es para que lo lean, Sí. para animarlos a leer. Sí, de hecho, Pero, ajá, bueno, ahorita que concluyas tu comentario, voy a meter un fragmento de la película también. sí. Sí, entonces, después de que es creado y entra como en un estado de crisis porque este, pues empieza a ver a sí mismo como una criatura solitaria, que todo el mundo lo rechaza por ser pues feo, o sea, era un monstruo, se esconde, o sea, huye al bosque y anda merodeando ahí por los pueblos y entonces se encuentra un refugio que le permite ver a una familia, bueno, le permite ver la vida de una familia y ahí empieza a volverse un ser sensible, ¿no? Por todos los actos de amor que veían los familiares de estos granjeros
y al mismo tiempo, pues él empieza, se encuentra libros, empieza a leer, se vuelve una persona culta. En ese momento a mí como que sí se ganó mi respeto. La verdad es que yo decía, wow, wow, este monstruo es el mejor que he conocido, ¿no? Porque es sensible, es inteligente, es educado, estudioso, tiene buenos sentimientos. El problema, y es aquí ya cuando empieza a cortar Ujú. esa imagen, empieza a volverse una amenaza, una, un instrumento, ¿no? Un monstruo. Terrorífico, un monstruo de verdad, pero por sus acciones, Ujú. empezando por hacer sufrir a su creador, que es el doctor. Este, pero todo eso empieza cuando él empieza, cuando lo empiezan a perseguir, porque lo descubren y ven que es horrible, entonces todo el mundo lo quiere matar y todo, y él empieza a descubrir que pues la humanidad era mala, ¿no? Y empieza a generar un rencor hacia todo lo que existía, hacia toda la humanidad y especialmente hacia su creador, que es el doctor Víctor Frankenstein, por hacerlo tan feo y por no construirle como una pareja. Es ahí como que está un poco zafado, ¿no? Porque, bueno, él quiere compartir su vida y quiere una novia y demás. Entonces no se la hace y entonces viene la venganza. Ahora sí vas a ver de lo que soy capaz y empieza a hacerle la vida de cuatitos al doctor Víctor Frankenstein. Sí, así es. Y bueno, y en la película pues no vemos nada de esto, ¿no? Ahorita les voy a poner un fragmento de la misma, nada más déjenme abrir la pantalla para ponerles un fragmento de esta película. Yo la verdad la fui a ver porque me gusta mucho el actor, James, lo he seguido en los Hombres X y pues la verdad es, dije, voy a ir a verlo. Ale creo que fue por Daniel Radcliffe, que le gusta mucho la película, bueno, ha visto La Dama de Negro. Sí, se me hace muy buen actor. La verdad es que Harry Potter ha sido mi historia favorita y después de que descubrí que había elementos brujeriles menos, pero el actor se me hace muy bueno y en La Dama de Negro me encantó. O sea, la verdad rompe mucho con esa imagen del niño menso, ¿no? O estudioso que es Harry Potter. Sí. Y aquí en esta película, pues también creo que tiene un papel importante, pero creo que no terminó por brillar, ¿no? Sin embargo, bueno, es bueno verlo en otra faceta diferente a la de Harry Potter. Sí, bueno, ya les voy a poner este fragmento de la película y regresamos en unos instantes. Naturaleza de la mortalidad, que establece que la muerte es un inevitable suceso, la inevitabilidad que debe darse por hecho. Yo les enseñaré hoy que la vida no es un regalo presentado a nosotros por una noción anticuada de un todopoderoso. Concluya de una vez. Desde luego, no estoy acostumbrado a hablar en público. Igor, ¿podrías, por favor, preparar el dinamo? Sí, amo. Me gustaría mostrarles a los 7 que están presentes y, claro, a la señorita. Ya, rápido, rápido, rápido. Me espera un carruaje. Les presento vida de mi propia creación. ¡Qué carnicería! Armé este homúnculo con varias partes corporales que conseguí en el zoológico de Londres. Tienen muchos problemas con la manutención de sus diversos animales, por fortuna para mí. Básicamente es un chimpancé, pero con la ayuda de mi estimado colega Igor Straussman logramos entrelazar múltiples individuos, múltiples especies, para ser precisos. Igor, ¿estás listo? Sí. Bien, gracias. Vengan a echar un vistazo, acérquense, no sean tímidos. No muerde. Ahora, con el milagro de la electricidad, estaré en 3,
2, 1. ¡Qué horror! Ya fue suficiente. No, 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 no. No, no se vayan, no se vayan. Igor, hazlo otra vez, otra. 3, 2, 1, ahora. Frankenstein, tú superaste todas las expectativas a pesar de tu propio amplio espectro de rareza y perversión. Esto es espectacular y estupendo. Una exquisita demostración de absoluta locura. Igor, carga completa. ¿Listo? Igor, ¡Listo! ahora. Ah, mira, ahí está, Víctor. Bing, bang, boom. Ahora que sí. Ah, tal vez un gnomo. Oculto en el asqueroso estómago de tu carne podrida, listo para aparecer con un ramo de ron. ¿Entienden? ¿No? Ahorita acabamos de ver en estas escenas precisamente los primeros experimentos que él empieza a hacer con algo para reanimar, que en este caso parece ser un animal, como lo había dicho, lo sacó del zoológico, parece ser como un simio, un changuito, ¿no? Que le volvió a dar vida. Y este tipo que sale ahí, el güerito, pues es como el niño de dinero que empieza a ver como una oportunidad de negocio con lo que está haciendo Víctor y le empieza a dar como financiamiento, pero utilizándolo a su propio servicio, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, esto del changuito creo que fue como para, pues a lo mejor anticipar, bueno, la película, el espectador de la película fue como para anticipar este, el reavivamiento o el avivamiento del monstruo, ¿no? Um, y creo que también es importante esa escena porque nos empieza a hablar de la intervención de ciencias naturales, de ciencias positivas, que empiezan a, a propagarse o empiezan a ser un, un referente importante del siglo XIX, ¿no? Estamos hablando de que en ese momento, yo creo que también es la época aproximada de 1830, en donde se publica la novela original. Y para ese entonces, Mary Shelley, que es la escritora, pues tenía muchas amistades, su esposo mismo y su padre tenían también amistades que les permitían conocer los avances científicos de la época, ¿no? En inicios del siglo XIX y durante todo ese siglo, todos los 1800, empieza a haber un boom por conocer sobre botánica, física, química, geografía, empiezan las grandes exploraciones europeas hacia Europa, hacia América, hacia África, y de América ya empiezan a recibir pues los importantes estudios de Alejandro von Humboldt, por ejemplo, que es un alemán, científico alemán que llega a México y empieza a hacer como una exploración muy rica en América y empieza a registrar pues las plantas, los animales,
paisajes, ¿no? Y todo eso creo que se va reflejando en el libro, la historia del libro. Y aquí en la película, pues es como un toquecito también de, de la presencia de este tipo de ciencias, ¿no? Y pues también de la física. Y fíjate, Aurora, que aquí quiero citarles un fragmento del libro, porque realmente en el libro o en la historia que escribe Mary Shelley, pues no habla, o sea, no habla explícitamente sobre cómo le da la vida al monstruo. Normalmente pensamos que es a través de una descarga eléctrica fortísima a partir de un relámpago, y ahorita empiezan a hacerlo en una menor escala para poder darle vida al chango. Pero en realidad, pues no queda claro cómo se le da vida. Yo tengo una teoría, ahorita se las comento, pero en realidad no hay una claridad de que haya sido un relámpago, a pesar de que ya Mary Shelley había leído sobre Michael Faraday, que empieza a hacer investigación sobre los estudios de la energía eléctrica, y se empieza a saber que no solo los metales eran conductores de la electricidad, sino también los fluidos, ¿no? Y en este caso la sangre y los distintos órganos acuosos que tenemos en el cuerpo, pero ya empezaba a entenderse que los fluidos, especialmente la sangre de la que estamos constituidos los seres humanos, también eran conductores eléctricos, conductores conductores eléctricos. Uh-huh. Y aquí hay un fragmento muy interesante que dice, aquí en el libro nos menciona Mary Shelley, la obsesión o locura aquí, perdón, ya lo encontré, es sobre cómo le dio la vida, ¿no? Realmente no lo explica Mary Shelley. Eso del relámpago yo fue un añadido en las películas, pero dice, suponemos que por un rayo, sí, ok, pero dice, por fin pude contemplar el resultado de mis fatigosas tareas. Esto lo dice el doctor. Puse a la mano el instrumental para encender el brillo de la vida. De pronto, observé cómo la criatura entreabría sus ojos, respiró profundamente y sus miembros se volvieron convulsos. Digamos que este breve texto es el momento en el que el monstruo empieza a tener vida, pero si se fijan, no habla nada sobre ninguna descarga eléctrica, de ningún relámpago, sino que más bien el doctor Víctor estaba preparando su instrumental para darle la vida, y después de ahí se salta a decir, de pronto observé cómo la criatura entreabría sus ojos. O sea, antes de ese de pronto, ¿qué hubo? ¿No? Sí. Como una laguna, ¿eh? Y de hecho, ahorita creo que es necesario también decirles a nuestros seguidores que el libro está escrito en primera persona, como si Víctor Frankenstein estuviera contándonos esta historia, contando lo que él sentía, lo que él vivía y toda esta situación. Al final hay un cambio ahí en donde entra una segunda persona a contar el resto de la historia, que también es partícipe. Eso ya no se los vamos a contar para que lean la historia. De verdad, les recomendamos mucho el libro. La película, pues, tiene sus asegúnes, no es tan mala, no es tan buena. Si la quieren ver en el sentido de que les cae bien a alguno de los actores, pues adelante. Pero yo me quedaría después con la convicción de ver y leer el libro de Mary Shelley, y también pues igual también hay en audiolibro para las personas que no tienen tanto tiempo de leer o no les gusta tanto, ¿no? Y bueno, antes de continuar a esta parte que es la religión y la ciencia, porque ya llegamos a ese momento en donde está haciendo participación
la ciencia, vamos a irnos con otro fragmento de la película que habla precisamente en donde se va a ver ya el cómo toma vida la creación. Entonces, ahorita regresamos, Ale, ¿te parece? Ok, me parece bien. Entonces, déjenme ponerles aquí esa parte. ¡Estación 1! ¡Lista! ¡Prometeo en movimiento! ¡Estación eléctrica! ¡Estación eléctrica lista, señor! ¡Todas las estaciones listas! ¡A sus posiciones! ¡Sigan elevando! ¡Todo muy rápido! ¿Quién lo hubiera imaginado? Tú y yo en la creación de la inmortalidad. ¡Prometeo en movimiento! ¡Estación Lázaro! ¡Al diablo con todos, eh! ¡Los escépticos! ¡Y los hipócritas! Pero esta noche, Víctor, le daremos vida a la carne. Gancho de Lázaro. Yo te voy a dar ¡Prometeo está ascendiendo! ¡Estación lista, señor! ¡Válvula abierta! ¡Máxima potencia, mi señal! ¡Ahora! ¡Convertidor B! ¡Activado! ¡Máxima potencia! ¡Ahora! ¡En posición! ¡Elevadores! ¡Es tu momento, Víctor! ¡Víctor! ¡Es demasiada energía! Ya conocen la historia. Los fulminantes rayos. Un genio de mente. Una creación impía. ¡Víctor! ¡No! Bien, Víctor. ¡Señor! ¡Se lo advierto! ¡Se está sobrecargando! Bien, ahí ya vemos cómo la creación
pues tomó vida. Ay, creo que Ale se nos fue. Pero ahí ya acabamos de ver el que la creación toma vida y empieza pues a sorprender a todos, porque nunca se imaginaron que iba a ocurrir esto, ¿no? Que la fuerza de este ser, de esta criatura, iba a ser descomunal y pues a todos genera esa consternación. Y ahí es donde vimos ya dos puntos, ¿no? Donde Víctor trata de ser como Dios en el aspecto de dar vida, y sobre todo dar vida a algo inanimado. Eso es por un lado. Y por otro lado, pues está esta cuestión de ciencia, porque Víctor es un hombre de ciencia, tanto en la película como en el libro, pero es más detallado en el libro, está esa lucha de que él quiere ser un hombre de ciencia y su papá como que no le agrada mucho la idea porque dice, es que yo quiero que te dediques al negocio familiar y no quiero que andes metido entre libros y cosas ahí que solo tú entiendes. Entonces él se siente como incomprendido, se empieza a acercar a ciertos maestros y no encuentra la reciprocidad hasta que uno de ellos como que más o menos dice, sí es cierto, esto que está diciendo Víctor puede llegar a suceder, puede ser algo real. Entonces ahí es donde se empieza a confrontar esa situación de la fe de un Dios, de la existencia de Dios con la ciencia. Recordemos que no están peleadas, al contrario, se puede complementar. Más adelante les voy a compartir unas palabras que dijo el Papa Francisco respecto a esta situación con la ciencia y la religión. Y tan es así que son compatibles, que ha habido pues sacerdotes que fueron científicos. Entre ellos está Alberto Magno, San Alberto Magno, que fue dominico, y él pues incursionó en diferentes áreas científicas, entre ellas está la teología, la geografía, era muy bueno haciendo mapas, cartógrafo, fue filósofo, tuvo incursiones en la química. Ale sabe un poquito más, pero de hecho Mary Shelley creo que tuvo una influencia sobre Alberto Magno. Ahorita él nos va a contar bien esto. Por otro lado está un agustino, Gregorio Mendel, mucho lo vamos a escuchar, ¿no? Las leyes de Mendel, encargadas de toda esta cuestión genética. Pues resulta que él fue un sacerdote agustino. Ajá, a lo mejor no muchos dicen, ay, ¿cómo crees? O sea, sí conozco de niño de la secundaria que me hablaban de las leyes de Mendel. No, pues él fue un sacerdote agustino. También tenemos otro sacerdote que es muy conocido en el mundo científico, que se trata de Lázaro Spallanzani, ¿sí? Ese que nos habló de la generación espontánea, él que fue predecesor de Pasteur, él incursionó en el naturalismo, en la física y en las matemáticas. Es Lázaro Spallanzani. Y ¿cuál otro inmenso grande que es Santo Tomás de Aquino, dominico, también incursionó en la teología, en la filosofía, de hecho es considerado uno de los más importantes filósofos de la historia. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta que la ciencia y la religión no están peleadas, ¿no? O a ver, bueno, ahorita que Ale restablezca su cámara, pues a ver el qué impresión tiene respecto a esta escena que acabamos de ver y respecto a la ciencia y a la religión, que ya vimos que ha habido, y yo solo les dije a algunos, o sea, es una lista muy larga de sacerdotes que han tenido que ver precisamente con la ciencia. A ver, Ale, ¿tú qué nos quieres comentar de esta escena que vimos? Ok, bueno, no la vi toda porque se me apagó el teléfono, se me pasmó, pero la escena en donde le dan vida a Bucro, ¿no? Y empieza a tirar todo y mueren casi todos y demás, ¿no? ¿Sí fue esa? Sí, exacto.
Bueno, pues creo que pues, no me gustó para nada el final, el final de la película. Si la iban a ver, pues perdonen, pero fue muy escandaloso todo, realmente. Pues solo fue efectos especiales y un desastre total, ¿no? La película. El libro es totalmente diferente, pero digamos que en esta en este punto en el que se encuentran la ciencia y la fe, o más bien ciencia y religión, razón y fe, que es como también lo estuvimos promoviendo. Creo que este es un buen ejemplo de cómo cómo pueden complementarse ambas áreas del conocimiento, ¿no? De la ciencia, entendiéndola como la búsqueda de un conocimiento nuevo, a partir de esta ciencia clásica o tradicional del siglo XIX, donde se buscaba observar fenómenos, comprobarlos, medirlos y después formular leyes. Creo que es un ámbito de conocimiento, pero hay otro conocimiento que también es el conocimiento religioso, teológico, el conocimiento de Dios, y ese, bueno, evidentemente no puede comprobarse ni reproducirse en un laboratorio, y mucho menos formular leyes, ¿no? Entonces, creo que incluso el momento de la vida que le dan vida al monstruo, creo que ahí podría ser el punto de encuentro de estos dos tipos de conocimiento. Porque por un lado, el doctor Víctor Frankenstein, un tipo estudioso de la anatomía, de la medicina, de la química, también de la física, pues empieza a construir ese cuerpo humano comunal, porque hablan que es más grande que el ser humano común. Lo construye a partir de diferentes restos de personas muertas. Entonces, digamos que ahí interviene la anatomía y bueno, todo lo que ya me interviene. Pero al momento de darle la vida, y es aquí donde ya va mi teoría, es una posible respuesta. Creo que al momento de darle la vida, pues interviene una fuerza divina, definitivamente, ¿no? En primera, porque en el libro no lo mencionan explícitamente. Y en segundo, la autora ya tenía una parte de conocimiento de la metafísica, incluso del ocultismo y de los intereses del espíritu por los intelectuales con los que ella convivía, ¿no? Porque formaba parte de un círculo de estudiosos, de escritores y de científicos que se reunían para poder conversar y compartirse sus avances, ¿no? La ciencia y también sus escritos. Entonces creo que implícitamente yo veo que quien le da la vida al monstruo es una fuerza divina, o sea, es algo que está fuera de nuestra realidad terrena. No otra explicación. Y además, bueno, hasta ahí creo que eso es lo que yo podría observar. Pero hay otros científicos, hay otros personajes que tú ya has comentado un poco. Sí, y de hecho ahorita este comentario que dice Norma Castro de San Luis Potosí, dice que actualmente el hombre se cree Dios con la inseminación in vitro. Híjoles, no solo con eso, o sea, no vamos más allá.
o sea, sí son adelantos tecnológicos muy interesantes que bien utilizados, pues pueden ser buenos en cuanto me refiero a la inteligencia artificial. Ajá, es algo bien utilizado. Sin embargo, ya la creación de estos robots que hemos llegado a ver que andan por ahí, famosos robots Tesla, que seguro esto ya los van a masificar para distribuirlos a diferentes lados y que los pueda uno comprar. Obviamente los que tengan dinero, ¿verdad? Porque van a valer millonadas. Ha habido casos en Japón que ya esta inteligencia artificial ya está trabajando por sí misma. Entonces ahí sí como que da miedo, ahí sí también el hombre está intentando ser semejante a Dios, creando cosas que no, o sea, que sí dan miedo. Y esto de la inseminación in vitro, pues sí, eh, es que desgraciadamente el hombre ya se quiere sentir Dios en cuanto a dar y quitar vida. La eutanasia es una de tantas, ¿no? De quitar vida. Ay, bueno, ya no quieres seguir sufriendo, pues yo te ayudo a que te mueras. Entonces, la ciencia bien utilizada, como lo vimos ya en los casos de estos sacerdotes científicos, ayuda, pero la ciencia mal utilizada es ahí donde ya viene el quererse sentir superior, tal vez hasta Dios, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Y es pues son los riesgos que puede tener el conocimiento, el, el conocimiento científico tecnológico. Cuando pues lo portan, cuando ese conocimiento lo porta y una persona o un grupo de personas con una ambición desmedida, creo que se puede caer fácilmente en la tentación de querer desafiar a Dios, ¿no? O de creerse dioses por creer tener la capacidad de dar vida humana y determinarla. O sea, es muy grande. Es lo que a lo mejor Mary Shelley pues quiso reflejar. No lo sé, pero por la época, o sea, siglo XIX, o sea, ya hay un rechazo de la fe, de la religión, ya se empiezan a aceptar las bases para filosofías ateas, ¿no? Porque ya en el inicio del siglo XX, pues ya surge el ateísmo y, bueno, estas formas de pensar en donde hay un rechazo ya franco de Dios, pero este siglo XIX, los 1800, que para muchos es el siglo de las luces, porque ya se esperan del oscurantismo religioso, pues a lo mejor invadió a Mary Shelley como una forma de representar a la sociedad europea, por lo menos, que era más avanzada en la ciencia, en las ciencias positivas. A lo mejor quiso representar en Frankenstein pues la sociedad de ese siglo y de mostrar también como un malestar, ¿no? Hacia su creador, ¿no? Porque el monstruo se pone contra su creador, que es el doctor Víctor Frankenstein. Yo podría pensar que también la sociedad del siglo XIX, sobre todo la sociedad europea, también se pone en contra de su creador o de Dios y empiezan a poner en su lugar a la razón, o muchos le dicen a la diosa razón, y el único conocimiento que vale y que es el que le va a ofrecerle a la humanidad un buen futuro y bienestar, pues es el conocimiento científico positivista. Eso podría ser, a lo mejor es algo muy loco, no sé qué piensan. No, y ahorita que regreso a lo de Norma, en algún lado, no me acuerdo bien el nombre de la película,
pero hay una película en donde hay incubadoras de bebés, o sea, ya no son vientres humanos, sino son vientres pues ya mecanizados de inteligencia artificial, en donde ahí se va gestando el bebé. Ajá, entonces, pues no duden que en algún momento se le ocurra a alguien hacer esto, o lo que habían hecho de los clones, ¿no? De algunos animales, la oveja Dolly, que fue lo más conocido. Entonces, todo esto, pues sí llega a ser un poco fuerte y complejo el que la ciencia ahí ya no está siendo tan buena, ¿no? Y bueno, antes de dar ya las conclusiones finales, les voy a poner un fragmento de una película que encontré en donde sí hay diálogos de la creación. Incluso ahí sí le construye una novia el doctor Víctor. Esta película se llama Frankenstein, Perdido en el Tiempo. Es del año 1990. Y pues Víctor Frankenstein es un actor conocido, Raúl Juliá, muchos nos acordamos de él por Los Locos Adams, él era Homero, y está como Frankenstein, Nick Brimble, ahí sí nombran como Frankenstein a la creación. Ajá, digamos que son de los más conocidos dentro de esto. Y Brigitte Fonda, ella es Mary, ella es la novia del doctor Víctor. Entonces, vamos a ver un fragmento de esta película y ya nos vamos hacia las conclusiones finales. Déjenme ver en dónde la dejé. Aquí está. Y vamos a ver. ¿Quién es usted? Víctor fue quien me hizo. ¿Víctor? Pero voy a ser la esposa de Víctor. Él no querría que me hicieras daño. Lo sé. Un ser humano no es contendor para mi criatura. No estamos bien hechos. Nuestros ojos son pobres. Nuestros miembros utilizan músculos para desventaja de ambos. He hecho mejoras maravillosas. ¡Por aquí! ¡Por acá, por acá! ¡Síguelo! ¡Venga todos! Mejoras maravillosas. ¡Señorita Lavenza! ¡Allá está! ¡Señorita Lavenza! ¡Señorita Lavenza! ¡Señorita Lavenza! ¡Ahí está! Ahí está. ¿Qué son? Esperen un segundo. Yo no hice esto. ¡Vamos a él! ¡La soga! ¡La soga!
Con cuidado. Puede ayudarnos. Y ahí como vimos en esta película, pues sí, hay un poco más de diálogos de la creación, aunque ahí ponen que sí hay complicidad con Víctor, ¿no? Y que es cómplice de sus maldades. Ajá, pero así como esta hay otras, hay una muy apegada también a la historia original del libro, que es en esta actúa Anthony Hopkins, si no me equivoco, creo que él es la creación. Ajá, entonces, pues, lo que yo les recomendaría ya para concluir es, antes de ver la película, yo leería el libro, pero si no quieren ser tan meticulosos y tan estrictos con la película porque no retrata lo que dice el libro, primero vean la película. Primero vean la película y después lean el libro para hacer las comparaciones como lo estamos haciendo ahorita y ver la riqueza de este libro, porque los personajes ahí son como más detallados, más analizados y nos permiten nosotros como espectador también analizarlo y verlo desde el punto de vista de que, bueno, Víctor no era totalmente malo, no era totalmente bueno, él quería realmente evitar la muerte derivado de la muerte, del fallecimiento de su madre. Entonces él quiere evitarle a la gente el dolor, la enfermedad y por eso quiere hacer su creación y ahí es donde él trata de asemejarse a Dios y esa es mi conclusión, pero antes de la ciencia puede ir bien llevada conforme a la religión y la religión puede apoyarse en la ciencia, tan es así que para estudiar la tilma de San Juan Diego, en donde está plasmada la Virgen de Guadalupe, para la Sábana Santa de Turín, en donde está plasmado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, pues la ciencia ha tenido esa oportunidad de prestar todas estas disciplinas que hay para poderlos estudiar, comprender y darnos cuenta para aquellos que todavía se negaban a que fuera real, demostrarnos que es veraz todo lo que estamos viendo. Entonces, esa es mi conclusión. Ale, no sé qué concluyes tú. Y pues sí, de hecho nos estamos refiriendo a las ciencias positivas, ¿no? O positivistas. O sea, toda la antropología, la sociología, digamos, pues aquí no interviene, ¿no? Porque todavía no tienen como ese desarrollo, pero lo que son las ciencias naturales, principalmente, creo que sí tienen una fuerte presencia en esta historia. Y, y se me estaba pasando también mencionar, o no sé si lo mencionaste en algún momento, que esta, la escritora Mary Shelley también pues se vio influenciada por, de manera indirecta, por San Alberto Magno, ¿no? Sí, medio hice mención y de hecho dije que a lo mejor tú podías hablar más acerca de ello. Sí, porque de hecho el papá de Mary era lector de Santo Tomás de Aquino, que era discípulo de San Alberto, y y bueno, también leía a San Alberto Magno, que fue obispo, fue religioso del siglo XIII, del siglo 1200, y bueno, pues él era también estudioso de la botánica, de las ciencias naturales, geógrafo también por ahí, escuché, me dijeron, y esto pues hace que esta forma de conocimiento pues se vaya transmitiendo y vaya llegando también a Mary Shelley para poder enriquecer la historia, ¿no? De Frankenstein, porque tiene una parte muy importante, muy interesante, por eso yo recomiendo que primero vean la película para que no se les haga tan chunda y después lean el libro para que ya se formen como que tengan como el contexto, tengan los lugares ya más visualizados y con el libro pues ya suplan todos los detalles y omisiones que hay en la película, ¿no? Porque en el libro
hay unas partes bien interesantes donde se describen paisajes físicos, o sea, los lagos, las montañas, los bosques, porque pues era, en ese momento pues era una forma de fomentar el nacionalismo europeo, ¿no? Principalmente el alemán, el francés y el inglés. Y, y la manera en la que concebían como motivar o fomentar el nacionalismo en los habitantes y justificar su expansionismo europeo pues, era a través de, de la descripción y de la em, de pintar los lugares, ¿no? Los lugares físicos. O sea, en relatos y en pinturas muy detalladas que pudieron eh, tener un arraigo nacional a través de los lugares físicos de su descripción. Entonces, bueno, San Alberto Magno ahí, regresando al punto, creo que otro científico también que nos demuestra que ciencia y fe, ciencia y religión, pues no están peleadas, él lo vivía, ¿no? Y lo complementaba a la perfección. Y bueno, otro comentario, uno de los resentimientos del monstruo o de la criatura era que no le habían construido una novia. Suena como, a lo mejor puede sonar un poco ridículo, ¿no? Y bueno, y en la otra película que mencionas también sí se le da más atención a eso. Pero es como una forma en la que la autora quiere representar o quiere reflejar la necesidad o el llamado natural de los seres humanos para poder compartir su vida, ¿no? Hacia una pareja, aunque finalmente bien sabemos que esto no es garantía de felicidad y también existen, pues ya ahora en 2005 ya lo entendemos mejor, existe también la vocación a la soltería o a la vida consagrada. Entonces, pues no se vive un matrimonio, ¿no? Con una pareja del sexo opuesto. Y esto le genera un resentimiento muy fuerte al monstruo. Fíjate, aquí hay un breve texto en donde el monstruo le reclama, ¿no?, al Víctor Frankenstein que no le haya dado una pareja. Le dice, ¿es justo acaso que todo hombre pueda encontrar esposa, todo animal su hembra, y que yo, solo yo, permanezca solitario? No, ahí le está reclamando, oye, ¿qué onda? Hazme una novia, una mujer Frankenstein. Y estuvo a punto de hacérsela, pero finalmente dijo, no, aquí va a haber un doble terror para el mundo, así que no se la haga. Y bueno, y al final, ya concluyó con esto, pues creo que finalmente en la historia, por lo menos en la historia del cuento, en la historia original, los relatos, en el relato que hace Mary Shelley, pues Víctor Frankenstein no quiere suplir a Dios creando a este monstruo, ¿no? Tampoco es como el soberbio, dice, no, yo le puedo dar la vida, ¿no? Más bien tuvo la intención de querer eliminar la enfermedad del ser humano, de ser resistente a todo menos a la muerte violenta. Y fíjense, y ya con esto termino, aquí hay un texto que lo expresa muy bien. Dice el doctor Víctor, ¿qué gloria obtendría con mi descubrimiento si conseguía liberar al organismo humano de la enfermedad y hacerlo invulnerable a todo menos a la muerte?
Entonces, él buscaba la gloria, pero la gloria de librar al ser humano de la enfermedad. O sea, en el fondo creo que tenía una buena intención, de hacerle un bien a la humanidad, pero no de enfrentarse con Dios, sino de suplirlo. Entonces, ¿cuántas cosas estuvimos encontrando en esta historia? Y bueno, pues todo esto con la intención de que busquen la historia, busquen los libros. Realmente es un libro clásico que se encuentra casi en cualquier librería o biblioteca. Y bueno, si van a ver la película adelante, pero acompáñenla también de una lectura del libro, y ya después no la comenten. Sí, Para ver así qué les es. parece. Exacto, eso es lo importante, porque bueno, ese es nuestro punto de vista, el de Ale, el mío, pero pues cada uno de nosotros cuando ve algo puede observar otras cosas, puede dar otro comentario y pues adelante, ¿no? Ah, miren, Héctor, un gusto verte, Héctor, bueno, verte virtualmente y leerte también, Héctor David, gracias por acompañarnos y bueno, dice, buenas noches, Aurora y Alex, excelente análisis de esta obra, tanto del libro como de la película, y como lo mencionó Aurora, la verdadera ciencia no tiene miedo a la fe ni la descalifica a priori, respetando honestamente cuando ya no puede explicar lo sobrenatural, como la sábana santa y la tilma de San Juan Diego, con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ciencia y fe coinciden porque tienen un mismo origen y un mismo fin, Dios. Exactamente. Tú diste con el clavo, con esa frase final de que coinciden porque tienen un mismo origen y un mismo fin, que es Dios. Claro. Sí. No, pues creo que está súper claro y qué bueno que nos hagas un comentario para poder dar este cerrojazo y amalgamar lo que hemos estado comentando. Así es. Dios Y bueno, pues nada más invitarlos para el próximo mes, igual el último miércoles del mes de febrero. No es cierto, no va a ser el último. Ahí va a haber un cambio. Déjenme ahorita les digo bien la fecha. Si no me equivoco, sí, va a ser el 19. Sí, es el 19, ¿no, vale? Porque el 26 son las religiosas de Querétaro. Ajá. El ¿Qué? 16, sí. ¿Próxima película? Ajá, es el 16 de febrero. Sí, porque el 19 de febrero, porque el 26 son las religiosas de Querétaro. Ajá, sí, el 26 son de las religiosas de Querétaro. Sí, yo creo que sí mismo. Entonces, el 19 de febrero vamos a estar platicando sobre una película, ahora sí de contenido cristiano, que se llama Ágora, que es de los primeros, ¿cómo se llaman? De los primeros mártires del cristianismo. Y para ello va a estar con nosotros platicando ya nuestro nuevo integrante desde hace unos meses, Mateo Condori, que es de Bolivia, él es del rito copto católico, y a sugerencia de él vamos a analizar esa película de Ágora y vamos a estar entre los tres, pues dando nuestro punto de vista e invitándolos también a que la vean. Y la próxima semana, que es miércoles 5 de febrero, vamos a tener a una TikToker. Ella se llama Ingrid. La pueden seguir en TikTok con el nombre de Alma Católica. Alma Católica y sus contenidos. Vamos a hablar sobre su testimonio de conversión. Ella antes fue protestante y de hecho se expresaba no muy bien de la Eucaristía ni del Santísimo Sacramento, y nos va a contar cómo es que ahora es católica, cómo es que ha obrado un milagro en su familia, pues por intercesión de un santo, y cómo se ha ido dando esto de que ahora evangelice desde el punto de vista católico. A ver, nada más, déjenme ver, aquí dice Héctor David,
y se les recomiendo por un próximo análisis de un tema parecido en bioética, la película El Sexto Día con Arnold Schwarzenegger. Ah, mira, esa se oye bien. Hay que pues anotarla en nuestras películas, porque ya tenemos muchas, ya se nos están acumulando. De hecho, tenemos pensado para el mes de marzo la de Cónclave. Ajá, esta película que acaba de estrenarse hace poco y que según está nominada al Oscar o mejor película, y que la verdad es muy amañosa por el título, porque es muy amarillista, sensacionalista, y bueno, lo analizaremos en el mes de marzo probablemente y tomaremos en cuenta esta película de El Sexto Día con Schwarzenegger. Me parece bien la idea, Héctor. Igual, si quieres unirte a ese Hablemos de Cine especial del Sexto Día, pues igual sabes que eres bienvenido para comentarlo junto con nosotros y también a todas las personas, a todos nuestros auditorios. Si alguien dice, oye, quiero comentar con ustedes la película, adelante, son bienvenidos. Sí, claro que sí. Pues un saludo también a Héctor, que bueno, dando estas sugerencias y comentarios. Mandamos un fuerte abrazo y sí, tanto él como las personas que han participado, como Miguel, por ejemplo, o Heidi, que también ha participado con nosotros en la sección de cineforitos, pues todos ellos siguen teniendo las puertas abiertas, por supuesto, cuando quieran, cuando puedan, aquí nos ponemos de acuerdo y nos volvemos a juntar para hablar un poco sobre cine o cualquier otro tema en una cápsula. Y sí, ya hay películas que creo que sí tenemos que abordarlas sí o sí, como Cónclave, porque pues mucha gente se va con la pinta de que lo que van a ver ahí es lo que realmente sucede, ¿no? En Cónclave, y así se organizan y demás. Y hay un chorro de errores, y sobre todo y al final tienen un perfil intrigoso. O sea, todo el tiempo están reflejando disputas entre cardenales, pasan una parte de las debilidades humanas, ¿no? Que llegamos a vivir todos, incluso los religiosos. Y bueno, sí hay que estar como que bien cuidadoso con eso. Y antes de verla, recomendamos también como primero leer un poquito de historia de la iglesia y de doctrina moral, teológica cristiana, para que no nos haga ruido, ¿no? Sí, efectivamente, porque esa película mucha gente la está yendo a ver por morbo o por la creencia de que retrata lo que realmente sucede en la iglesia. Ajá, entonces, antes de ir a verla, de verdad, no se vayan con el engaño de que está nominada a la mejor película, o no salgan de esa película pensando que eso que están viendo es lo que realmente ocurre. Entonces, sí sean como más analíticos, como que investiguen previamente antes de ir, si es que lo planean hacer, y si no, la verdad no se pierden de nada. Nosotros fuimos, pues sí, por curiosidad, porque en algunos grupos católicos estaban recomendándola. Yo encontré que, pues, el final de esta película, pues, está basada en un libro también escrito con el mismo nombre. Era como muy amarillista, sensacionalista y demás. Y dije, bueno, vamos a ir a ver para que no nos platiquen y poderlo tratar en un Hablemos de Cine, y que también, como católicos, pues tratando de prepararnos, vayamos conscientes, no con esa idea de que todo lo que nos estamos viendo en la pantalla es real, ¿no? Así es. Y ahora sí, pues nos despedimos de ustedes, ya saben, somos sus amigos, Aurora y Alejandro. Recuerden que siempre hay un tanto de radio y seguimos en Marea. Y déjenme ponerles otro fragmento de la película de Víctor Frankenstein. De hecho, va a ser el principio, el que les comenté cuando Víctor transforma de ser un jorobado a Igor a ponerlo erguido mediante unas técnicas ahí medio extrañas y medio hollywoodescas. Pero, pues, para que nadie les cuente acerca de esta película. Y ahora sí,
los dejamos y gracias. Espérame. Gracias, Héctor, por haber estado con nosotros. Gracias a Ada Lorena Sierra, a Andrea Salas Sanabria. Un saludo hasta Costa Rica. A Luis Eduardo Chávez Cortés, a Maricruz Andrade Cerrato y a Héctor. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado esta noche con nosotros. Y déjenme ponerles este fragmento final, bueno, que es el principio, pero final para este programa, e invitándolos para que todos los miércoles nos sigan. Y ahora sí, nos vamos con esto y con ello concluimos. Y búsquenlo, en la película completa está en YouTube. Búsquenla así, Víctor Frankenstein, año 2015, y ahí aparecerá. Y me parece que Netflix la tiene, pero no estoy tan segura. Nosotros la vimos en el cine en su momento, en el 2015, y después en YouTube. Que tengan una bendecida noche. Y también saludos a Don Ale y la señora Yola, que anduvieron por ahí también. Los tengo. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos ahora? ¿Cómo salimos de aquí? ¿Cómo conoces bien este lugar? ¿Cómo? ¿Dónde están? Digo, fuera. Yo me voy a poner algo un poco más cómodo. ¿Eso para qué? Siguiente asunto pendiente. No, ¿qué es lo que me va a hacer? No te voy a hacer nada. No te preocupes. Mira. Esto te va a doler solo un poco. ¿Qué? ¿Qué está haciéndome? Escúchame. Tú no eres un jorobado. ¿Qué? ¡Dios! No lo eres en realidad. No, tienes un absceso que genera acumulación de líquido. Una gran bolsa de líquido. ¡Duele! ¡Duele! Me imagino que sí. No sabes cuántas veces he oído eso. Mira el tamaño de esta cosa. Yo diría que no se ha tratado hace unos 18 años, pero la buena noticia es que seguramente se puede entrenar. En 3, 2, 1, lo voy a sacar. ¡Cuidado abajo! Bien. Lo sencillo fue eso. Lo sencillo, pero... ¿Estás bien? Y arriba. Ahora. Escucha. Tus músculos, tus huesos y todo tu sistema esquelético lucharán para restablecerse y regresarte a tu antigua, elegante, orgullosa postura encorvada de estos últimos 18 años. Así que, por el momento, amigo, tendrás que usar esta maravillosa faja especial que diseñé para Gordon.
¿Quién?